primer grupo de narcotraficantes que será extraditado a los Estados Unidos en el gobierno del presidente Petro fue confirmado por el ministro de Justicia Néstor Osuna. Su extradición fue firmada por el presidente Gustavo Petro. El ministro explicó que en su despacho hay más solicitudes de extradición. Hay otras que están en trámite, ya salieron del Ministerio de Justicia, están aquí en la Presidencia de la República, otras que han llegado al Ministerio de Justicia, y en esto yo creo que el mensaje para el país es claro. El mecanismo de cooperación judicial sigue operando, se va a seguir aplicando bajo las directrices que ha señalado el presidente de la República respecto de quienes puedan en el futuro ofrecer verdad, justicia y reparación. También se refirió a la situación jurídica de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Está en trámite en el Ministerio de Justicia en este momento. O sea, todavía no está en manos del presidente, está en su despacho por lo pronto. Está en mi despacho, así es. Recientemente, el presidente Gustavo Petro le había propuesto a los Estados Unidos reformas a la extradición. La propuesta incluye que narcotraficante que se someta a la justicia, confiese, delate y entregue bienes, no sería extraditado a los Estados Unidos. La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR. Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos, razón por la que la medida sería contundente. De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial, el aparato cotidiano que emplea el régimen para enfrentar las protestas y mantener a raya a la oposición. El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a La Voz de América. Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. La decisión de la Casa Blanca de presionar al gobierno de Daniel Ortega no es solo un mensaje para Nicaragua, sino para toda Centroamérica. A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Estamos en la provincia de Tucumán, que queda al norte de la Argentina, y por estas horas las autoridades sanitarias de nuestro país están preocupadas porque apareció una extraña enfermedad que ya se llevó la vida de un médico terapista de 68 años que trabajaba en esta clínica, y hay otras 5 personas que están padeciendo un cuadro, en principio, de neumonía bilateral. Hay 4 de ellas que están muy comprometidas, con respirador artificial, y también se llegó a descubrir que en la trazabilidad todos tienen en común que trabajan en esta clínica privada de la capital de esta provincia. Hasta el momento se hicieron los cotejos y dio negativo para COVID-19, también negativo para antivirus. Se sospechaba que podría estar sucediendo un contagio masivo, y todo esto hasta el momento, por lo menos, se supo que no es posible porque el foco está en solo estas 6 personas que padecieron, y están 4 de ellas muy grave padeciendo esta enfermedad. El presidente Joe Biden tiene previsto dirigirse a los estadounidenses esta noche en un discurso enfocado en la democracia denominado El alma de la nación. El pronunciamiento tendrá lugar en el Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia, un sitio representativo para la democracia estadounidense. Durante su discurso, el mandatario hará referencia a la situación de la democracia en Estados Unidos y por qué, a su parecer, la democracia está en riesgo en el país, según
reportes de medios estadounidenses. El discurso del presidente Biden ocurre a menos de 3 meses de las elecciones de medio término y mientras varios estados atraviesan elecciones primarias para elegir a los candidatos que se disputarán las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes en noviembre próximo. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba.